Hola mapleros, soy Blaswar y les doy la bienvenida a Blaswar Te Cuento una Historia del Maple Story. Hoy van a conocer la historia de cómo un simple niño granjero cruzó su destino con un huevo de dragón y terminó convirtiéndose en un maestro dragón de nuestros tiempos. Y ahora, sin más atrasos y lagazos que causarles, comencemos con esta bonita historia. La niebla es intensa. Un niño camina por un bosque sin poder divisar bien lo que tiene frente suyo. No sabe dónde está y se siente perdido. Pero eso no lo detiene de seguir caminando poco a poco por aquel bosque tupido de árboles frondosos. Pero lo extraño en este bosque son algunas lápidas esparcidas por el camino. Unas extrañas lápidas con símbolos dorados que jamás había visto. Él sigue caminando. Y al fin un claro se abre frente a sus ojos. Pero ni bien sale del bosque, este niño se paraliza de la sorpresa de ver que frente a él, a unos pocos metros de distancia, hay un enorme y majestuoso dragón de escamas negras y doradas durmiendo. ¡Wow! ¡Un dragón!, dice el pequeño, intentando acercarse al dragón, cuando sorpresivamente el dragón abre sus ojos y mirándolo fijamente le dice: tú, quien está destinado a ser un maestro dragón, finalmente has llegado. Ve y completa tus deberes como maestro dragón. Cumple con los términos del contrato. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Fue un sueño? ¿Pero qué sueño más extraño?, dice el pequeño granjero Evan. Pero se percata casi inmediatamente que en su mano ahora tiene una marca. La marca que había visto en sus sueños, en aquellas extrañas lápidas. Evan se levanta de su cama y corre a contarle a su madre su extraño sueño con un dragón. La madre se ríe y dice que es increíble su imaginación, que debería de contarle aquel sueño también a su hermano Uta. Cuando Uta lo ve a su hermano, le pregunta por sus ojeras, que pareciera que no había dormido bien. Evan le cuenta su sueño. Entonces Uta se ríe mucho, preguntándole si era cierto, y en broma le preguntó que si había visto un perro también en los sueños. Esto lo dice porque Uta lo manda a Evan a que alimente al perro de la granja. Luego de realizar algunos recados en la granja, como alimentar también a las gallinas, la madre de Evan le pide que vaya a llevarle la comida a su padre, que se había olvidado. Evan llega con su padre y éste aprovecha también para pedirle que lo ayude con algunas tareas. Unos cerditos se habían escapado, así que tuvo que juntar maderas para poder construir una cerca nueva. Sin embargo, faltaba uno de los cerditos, por lo que tuvo que ir a buscarlo. Cuando Evan intenta acercarse al cerdito, el piso bajo él se desprende y cae en un agujero. Cuando el pequeño se repone en sí, se da cuenta que es idéntico al sitio de sus sueños. Camina derecho como en sus sueños, con miedo de encontrarse a un dragón, claro. Sin embargo, solo encuentra un huevo. Pero al tocar el extraño huevo, su mano se ilumina, apareciendo en ella nuevamente la marca, en una luz brillante y cegadora que le ciega la vista. Y para cuando se quiere dar cuenta, ya está nuevamente en los alrededores de la granja con el cerdito que se había perdido. Decide entonces volver con su padre, aunque se da cuenta que no está volviendo solo. Con él lleva el huevo que encontró. Decide entonces pedirle prestado a su hermano Uta una incubadora, la cual aceleraría el proceso de incubación. Pronto del huevo emerge un pequeño bebé dragón. El mundo de afuera es más grande de lo que había imaginado en mi huevo, dice el bebé dragón. El bebé dragón parecía estar muy entusiasmado de todo lo que veía a su alrededor. ¡Wow! Esto debe ser aire que respiro. Y eso de allá debe ser el sol. Y eso una flor. ¿Y tú eres mi maestro? Te imaginaba algo diferente. ¡Habló!, dijo Evan asombrado. Mi maestro es extraño. Creo que no puedo hacer nada ahora, siendo que el pacto ya fue hecho. El bebé dragón suspira y dice alegremente: bueno, gusto conocerte, pasaremos mucho tiempo juntos. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que pasar mucho tiempo juntos? ¿De qué pacto hablas?, pregunta Evan todo confundido.
El pequeño dragón se presenta a sí mismo como Mir y le explica que sus almas ahora están vinculadas por el pacto espiritual. Con la ayuda de Mir, Evan aprende a usar magia, lo que le permite completar rápidamente sus otras tareas. Después de alimentar a Mir, su padre envía a Evan a la ciudad para entregarle una carta al jefe Stan. Stan lee la carta, que explicaba que había escasez de carne de cerdo. Evan se ofrece a ayudar a Stan y envía a Evan a cazar hongos naranjas. Mir luego explica a Evan que ayudar a las otras personas tiene que ser la vocación del maestro dragón e insta a Evan a encontrar a otras personas con problemas. Evan entonces va a la casa de Rina, que necesitaba tapas de champiñones azules para un puré de champiñones, la cual ella quería preparar para su amiga enferma Maya. Sin embargo, le advierte a Evan que no se acercara a los monstruos, ya que eran mucho más peligrosos que los hongos naranjas. Ante la insistencia de Mir, Evan va de todos modos y trae las tapas para que Rina prepare su puré. Poco después, el jefe Stan contacta nuevamente a Evan y le dice que necesitaba ayuda con algo, pero que primero quería probar sus habilidades. Le pide entonces a Evan que trajera un títere del Mushroom Lloroso y después de probarse a sí mismo, Stan le pide a Evan que investigara el templo de los golems, ya que los golems se habían vuelto un poco inquietos. En el templo de los golems, Evan encuentra un edificio misterioso del cual colgaba una marioneta e informa su descubrimiento al jefe Stan, quien reflexiona de que la ciudad podría manejar monstruos más débiles como cerdos o hongos, pero que los golems son un poco más peligrosos. Poco después, Stan contacta a Evan y le dice que Camila, la novia de Uta, había sido secuestrada por los golems mientras recogía fresas. Evan se dirige al templo y rápidamente derrota a los golems enfurecidos que la habían tomado. Después de salvar a Camila y regresarla a la ciudad, Stan le expresa su gratitud, preguntándose sobre la causa del comportamiento de los golems. Stan le pide a Evan que hablara con Camila sobre cualquier cosa extraña que pudiera ella haber notado. Camila le dice que había visto a los golems enfurecidos saliendo del mismo edificio misterioso que Evan había descubierto. Stan luego le pide a Evan que entrara al edificio y eliminara a los golems enfurecidos que allí habitaban, para ver si encontraban alguna pista. Después de hacerlo, Evan trae una marioneta de golem, lo que confirma las sospechas de Stan. Como último favor, Stan le pide a Evan que advirtiera a los otros pueblos de Victoria Island. Le pide a Evan que fuera a ver a Bruce, que es un investigador de golems, un arqueólogo que fue enviado a estudiar el comportamiento de los golems, para que explicara los detalles a los otros pueblos. Bruce le dice a Evan que no podía ir a todos los pueblos de Victoria Island y en cambio sugiere a Evan que le pregunte a Luke, un guardia que está cerca de Sleepywood, un miembro de la guardia de Victoria, ya que él podría correr la voz más fácilmente. Sugiere que sería útil si Evan trajera pruebas, por lo que Evan encontró un títere de golem y se lo lleva a Luke. Aunque Luke dudaba de que un títere pudiera causar tantos problemas, acepta la palabra de Bruce como un profesional y acuerda advertir a los otros pueblos. A pedido de Luke, Evan viaja a Perion para advertir a Ayan, una residente de la ciudad de los monstruos. Luego Ayan le pide a Evan que aceptara un puesto en la guardia de Victoria y ayudara a la ciudad de Perion. Después de consultar con Mir, acepta el puesto y es nombrado guardia de honor, ya que era demasiado joven para ser oficial. Para su primera misión, se le pide a Evan que encuentre a un explorador que había desaparecido en el norte de Perion. Él encuentra al explorador desaparecido, llamado Christopher, que estaba gravemente deshidratado. Evan le trae unas pociones especiales para ayudar a saciar su sed. Luego informa a Jan, quien le pide actualizar las señales de advertencias alrededor de Perion para asegurarse de que estuvieran al día con la información correcta. Después de arreglar los letreros, Evan se entera por
hallan de que se había descubierto un montón de fantasmas sonrientes, tal como Evan le había advertido, y le pide que viera si también tenían unas marionetas que los controlasen. Evan regresó con éxito con una marioneta y al darse cuenta de la magnitud de la situación, Ashan decide llamar a los miembros oficiales de la Guardia de Victoria para defender la ciudad. Aunque Evan ya no era necesario. Ella le dice que debido a sus acciones se había vuelto muy famoso. También le dice que otras personas en las islas de Victoria también se beneficiarían mucho con su ayuda. Mientras Evan continuaba con sus aventuras, Mir pasó por una metamorfosis y se había vuelto más grande a medida que Evan se hacía más fuerte con su magia. Al darse cuenta de que sabía muy poco sobre dragones, Evan decide investigar más sobre la especie de Mir. Fueron a Génesis a buscar a Jay, el hijo del jefe Stan, y le preguntan si tenía algún libro sobre dragones. Jay le dice que sí, y permite que Evan lo leyera en la casa, ya que tenía la intención de leerlo él mismo. Evan lee que la especie de Mir formaba parte de una categoría llamado dragones especiales, pero los detalles sobre los dragones especiales estaban en el siguiente volumen del libro. Jay sugiere que visitaran la biblioteca mágica de línea para encontrar el siguiente volumen. Allí, Grendel, el viejo mago, les dice que el libro ya había sido prestado. Luego de una larga búsqueda, Evan finalmente localiza el propietario y obtiene el libro. Luego descubre de que Mir era un dragón Onix, cuyas almas se completaron después de formar un pacto espiritual con un humano que poseía un alma de la misma frecuencia. Sin embargo, también descubrió que se decía que los Onyx Dragon estaban extintos. Negándose a creer que él era el último de su especie, Mir insiste en que investigaran más. Evan le pregunta a Grendel sobre los Onyx Dragons, quien les dice que su amigo, el jefe Tátamo de Lifri, era un experto sobre el tema. Grendel se compromete a preguntarle más sobre los Onyx Dragons, pero Tátamo se niega a hablar fácilmente sobre el tema, ni siquiera quiere hacerlo con Grendel, como si hubiera algo sobre aquel tema por el cual se sintiera culpable. Cuando Evan pregunta si había alguna forma de convencer a Tátamo de que compartiera lo que sabía, Grendel le dice que Tátamo podría ayudar si Evan le diera una escama de dragón de Onice. Evan entonces le pide a Mir una escama, pero Mir se niega rotundamente y le dice que le iba a crecer una calva en su piel. Después de que Evan lo persuadió con camarones y pescados de Gold Beach, Mir permitió a regañadientes que Evan arrancara una escama. Evan le lleva aquella escama a Grendel, quien le dice que dejaría que Tátamo lo viera. Poco después, Grendel le dice que Tátamo tenía mucha curiosidad acerca de cómo Evan había logrado obtener aquella escama de dragón Onice y que quería conocerlo personalmente. Grendel se ofrece a teletransportarlo a Lifri, aunque le advierte que no deambulara fuera de la ciudad, ya que los monstruos en Lifri eran mucho más fuertes de los que él podría imaginar. En la aldea Haflinger, Tátamo estaba a la vez asombrado y aliviado de que todavía viviera un dragón Onice y uno joven. Cuando Evan pregunta cómo se extinguieron los Onyx Dragons, Tátamo simplemente le dice que una fuerza oscura los eliminó hace siglos, aunque afirmó que no tenía idea de por qué lo hizo. Se ofrece a dejar que Mir se quedara en Lifri, donde los Haflingers lo cuidarían, pero Evan y Mir se negaron y le dijeron que se pertenecían el uno al otro. Tátamo se ríe y le dice que entendía, y agregó que la existencia de Mir lo hizo aún más decidido a encontrar a otros dragones Onices. Después de dejar a Lifri, Mir le dice a Evan que se sentía triste al pensar de que él era el último de su especie. Sin embargo, le aseguró que todavía guardaba esperanzas de que todavía existiera algún otro dragón Onice. Poco después de regresar a Victoria Island, Evan y Mir fueron contactados por Savitrama, un chamán de Sleepy Good,
Savitrama había escuchado historias sobre las acciones heroicas de Evan en la isla de Victoria y solicitó su ayuda. Explicó que alguien le había robado su bolsa de hierbas que usaba para hacer medicinas y sospechaba que el ladrón era de Kernin City. Evan fue a Kernin City para investigar, donde se encontró con Alex, el hijo fugitivo del jefe Stan. A cambio de recibir información sobre Génesis, Alex le da a Evan un consejo para que buscara a JM, quien sabía todo en Kernin City. JM le pide que buscara alas de murciélagos, a cambio él le daría información. Le dice entonces a Evan que era poco probable que alguien de la ciudad hubiera tomado las hierbas, ya que las pociones eran mucho más convenientes en la actualidad. Por esto, JM sospecha que el ladrón se había llevado las hierbas para usarlas y no para venderlas. Le dice que hablará con Nela, cuyo agudo sentido del olfato podría ayudarlos a encontrar dónde estaban las hierbas. Evan le explica la situación a Nela, quien se siente ofendida por la creencia de Savitrama de que los ladrones están en Kernin City y que eran criminales, explicándole que los ladrones de Kernin City simplemente adoptaron una estética particular y que no tenían interés en quitarles el sustento a otras personas. Le jura a Evan de que el ladrón no era de Kernin City y decide encontrarlo ella misma para restaurar el honor de la ciudad. Nela pronto se pone en contacto con Evan y le dice que había enviado a sus hombres a recopilar información sobre el ladrón y que uno de ellos había encontrado una pista en Sleepywood. Sin embargo, fue atacado por unos fantasmitas en el camino de regreso a Kernin City y perdió su informe. Evan y Mir recuperan el informe en el subterráneo de Kernin City y se lo llevan a Nela. El informe explica que estaba en códigos secretos que solo usaban los ladrones. Después de traducirlo, supo que el ladrón había ido a una cueva al final de los bosques de línea. Dentro de la cueva encontraron una marioneta solitaria, quien explica que su maestro había resultado herido mientras luchaba contra sus enemigos. Como el títere no tenía dinero para comprar pociones, robó la bolsa de hierbas para curar a su maestro. Como las heridas de su maestro aún no habían sanado, les rogó que le trajeran algunas pociones para ayudar a su maestro. Después de traerle las pociones, el títere les dio las gracias y les devolvió la bolsa de hierbas. Evan se las devolvió a Savitrama y le contó cómo Nela lo había ayudado a recuperar las hierbas. Savitrama se sentía avergonzado y por su prejuicio contra Kernin City y le pidió a Evan que se disculpara con Nela en su nombre. Después de que Evan transmitiera el mensaje de Savitrama, Nela se agregó de que se hubiera restaurado el honor de Kernin City. Después, el títere contactó a Evan y le dijo que necesitaba vendajes para tratar las heridas de su maestro. Evan y Mir consiguieron los vendajes. El títere, lleno de alegría, se pregunta si estarían dispuestos a unirse a la organización secreta de su maestro. Aunque él no sabía cuál era el nombre de la organización, le aseguró a Evan que sus miembros realizaban buenas obras en todo el mundo Maple. Evan creía que, como maestro dragón, debería unirse a esa organización y acepta la oferta del títere. El títere le dice a Evan que hablaría con su maestro y trataría de mover algunos hilos para recomendarlo. Poco después, el títere contacta a Evan y le dice que su maestro había accedido a dejar que Evan se uniera siempre y cuando pasara la primera prueba. Efectivamente, el títere pronto le dice a Evan que había sido aceptado como miembro temporal de la organización, aunque agregó que Evan pronto podría ser ascendido a miembro oficial. Después de algún tiempo, le dice a Evan que fuera al 16º piso de la Torre de Orbis, donde encontraría los detalles de su primera misión detrás de un ladrillo secreto. Le dice a Evan que al convertirse en miembro oficial podría reunirse directamente con otros miembros y elegir qué misiones quería aceptar. Luego el títere lo transporta a la Torre de Orbis, donde Evan encuentra una insignia de la organización secreta, así como instrucciones
para unos aceleradores de crecimiento rápido de los monstruos del pantano fangoso de la ciudad de Kermin. También le dicen a Evan que mantuviera las instrucciones y los aceleradores detrás de los ladrillos secretos. Luego de completar la misión, Mir se pregunta ¿para qué serían esos aceleradores? A lo que Evan sugirió que podrían usarlos para hacer que los cultivos crecieran más rápido. Evan y Mir son contratados prontos por Hiver, quien les dice que él fue quien les había dado su primera misión. Evan le pregunta si él era el dueño de la marioneta, pero Hiver les dice que su dueño era Francis, a quien él superaba en rango. También felicitó a Evan y le dice que el acelerador de crecimiento rápido había sido de gran ayuda para su organización. Y agrega que aunque Evan no era un miembro oficial, había subido de rango lo suficiente como para estar listo para la próxima misión. Le dice a Evan que se fuera al bosque de los muertos en el Nat, donde había que derrotar a unos zombies y tomar sus molares. Después de eso había que entregárselos a un duende llamado Shamos que se ubicaba en la residencia principal del Nat, el cual le dio una llave negra. Luego Hiver le dice a Evan que pusieran la llave dentro de un pequeño tocón en las afueras de la ciudad y le explica que otro miembro de la organización iría a recogerlo. Mir estaba emocionado por haber completado otra misión y le pregunta a Evan si sentía que estaba ayudando, que estaba haciendo algo bueno por la gente del mundo Maple. Aunque él estaba confundido acerca del propósito de la misión, Evan estuvo de acuerdo en que derrotar a los zombies tenía que significar algo bueno. Mir luego se pregunta por qué la organización era tan clandestina, por qué era tan silenciosa, ya que nadie sabía de sus acciones buenas. Evan quiso creer de que eran humildes y que no les gustaba alardear de las buenas obras. Poco después, Mir experimentó otra metamorfosis y creció aún más, y a medida que aumentaba su tamaño, el dominio mágico de Evan también aumentaba. Mis queridos mapleros, hasta aquí la primer parte de la historia de Evan. Siendo honesta con ustedes, no sabía si dividirla en dos partes o no, pero viendo que la historia se está haciendo muy larga, opté finalmente por sacarla en 2 capítulos. Espero que esta primera parte les haya gustado y si es así, no se olviden por favor de darle un like al video y suscribirse si aún no lo han hecho. Además, son más que bienvenidos también a darme sus opiniones y sugerencias en la caja de comentarios aquí abajo. Muy pronto, espero que sea muy pronto de verdad, les estaré haciendo entrega de la segunda parte donde nos vamos a enterar más de Evan como parte de los Black Wings y finalmente sabremos un poco más del pequeño Mir. Y ahora, mis queridos mapleros, es hora de que alcen vuelo con sus dragones y sigan con sus aventuras. No se olviden, hagan sus dailies, hagan sus voces, entrenen mucho para llegar a sus metas. Blazwar se despide y les desea a todos una excelente jornada maplera. Hasta pronto.